Prueba de Grifka. Tras una extensión dorsal pasiva de los dedos del pie, el terapeuta físico realiza una presión distal plantar en dirección longitudinal de la cabeza de los metatarsianos en la base de los dedos del pie. Si presenta dolor es porque tiene pie plano. Signo de Strunsky. El paciente con los pies colgando de cúbito supino. El fisioterapeuta presiona los dedos gordos de cada pie y efectúa una flexión plantar de la articulación de la base de los dedos. En caso que la presión provoca molestias o dolor, tendría una metatarsalgia. Prueba de percusión del metatarso. El paciente de cúbito supino con los pies colgando de la camilla, el fisioterapeuta con una mano hiperextiende ligeramente los dedos y con la otra golpea con un martillo las cabezas metatarsianas. Si el paciente tiene un dolor entre el 3 y el 4 hacia los otros dedos, significa una neuralgia del morto. Prueba de bloques laterales de Coleman. El paciente en bipedestación, según la magnitud y naturaleza de las transformaciones del pie, se coloca bloques de madera y de distintas alturas. Cuando se coloca la madera bajo el talón y la cara lateral del pie, la cabeza del primer metatarsiano se debe descansar sobre el suelo. Cuando se realiza la prueba de la cara interna, el bloque debe colocarse por debajo del primer metatarsiano. Prueba de flexibilidad del pie. En este caso, el paciente está en bípedo y primero se pone de puntillas durante cierto tiempo y luego se pone de talón. Si durante el apoyo de puntillas permanece la disminución de la bóveda plantar interna y la desviación en valgo, se trata de un pie plano valgo contracturado. Prueba del clic de Mulder. El terapeuta físico sujeta en pinza el antepié por los laterales y efectúa una presión de manera que los metatarsianos se desplacen contra los otros. La prueba es positiva si aparece dolor con parestesia de manera adicional. Prueba de presión sobre el talón. En el fisioterapeuta presiona simétricamente el talón entre ambas eminencias tenares. En este caso, si existe fractura en el paciente, nota fuertes dolores en la región del talón. Prueba de compresión de Gauss-Lengh. Las cabezas metatarsianas se fijan entre los dedos que se sitúan en la cara plantar y el dedo pulgar en la cara dorsal. Con la otra mano se efectúa una compresión lateral en pinza sobre la primera y quinta cabeza metatarsiana en el antepié. Si presenta dolor de las cabezas metatarsianas con irradiación frecuente en los dedos continuos, se observa la neuralgia de Morton y el pie plano considerable. Prueba de desplazamiento de los dedos. El fisioterapeuta con una mano fija medialmente el antepié y con la otra sujeta la parte distal de la falange y efectúa un movimiento de la base contra las cabezas de los metatarsianos en sentido plantar y dorsal. Si hay aparición de dolor en la articulación de los dedos junto a la inestabilidad, indica alteración de la posición de los dedos, conformación de los dedos en garra. Test de crepitación o crujido. Con el pie relajado, el fisioterapeuta sujeta el dedo gordo del pie por la articulación proximal, colocando el pulgar encima del dedo gordo y el resto de los dedos en la cara inferior del pie. Con la otra mano se fija el pie por la cara externa. Con el pulgar en la cara inferior se efectúan movimientos plantares y dorsales y de rotación de la articulación proximal. Si existe dolor, significa que hay un halus valgus. Prueba de estabilidad externa e interna de la articulación de tobillo. El paciente en posición de cúbito supino. El fisioterapeuta con una mano sujeta la parte posterior de la pierna, con la otra la parte media del pie. Por la parte externa y media de un movimiento de supinación y pronación valora la abertura articular. Si la lesión de uno de estos ligamentos conduce a la inestabilidad y aumento de la interlínea articular lateral y medial.